Juan Carlos Portugal, abogado de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, Marco. Bueno, el doctor Cavani ha empezado ya a dar algunas versiones al respecto sobre la intervención quirúrgica a la que fue sometida. ¿Fue básicamente por salud o fue estética? Es lo que la gente quiere saber, doctor. Álvaro, Talía, nuevamente, también a ustedes, gracias por este momento. Eso, desde una perspectiva penal, Marco, es irrelevante. Yo entiendo que la declaración de Mario Cavani sea periodísticamente apetitosa y noticiosa, pero desde una perspectiva penal y principalmente de cara a la probática de los delitos que se investiga, de omisión de funciones, negociación incompatible con el cargo y abandono del cargo, no resulta, más propiamente, resulta útil, porque él ha señalado que la Presidenta de la República en ningún momento estuvo en estado de inconsciencia. Ha señalado también, dentro de la historia clínica reconstruida que ha entregado el Ministerio Público, dentro del rubro complicaciones, el cuadro no. Esto es, que no tuvo ningún tipo de complicación. Dentro del rubro observaciones tampoco tuvo ningún tipo de observación, que si bien ciertamente ha podido haber seguimientos posoperatorios, que esto no le han impedido desarrollar sus funciones. Y lo que en efecto se investiga es si la Presidenta de la República, como consecuencia de la operación, sea respiratoria o sea por razones estéticas, abandonó o alguna omisión realizó. Lo que pasa es que ahí está la diferencia, creo, doctor, porque una cosa es estético, que según dicen no necesita mucha, bueno, está anestesia, pero que es local, que no se puede dormir, pero ya cuando es una cuestión médica, creo que ya necesita un poco más de tratamiento, ¿verdad? Tampoco, ¿sabes por qué? Porque la documentación que ha enviado Mario Cavani y el cuerpo médico, a través de una declaración jurada al Ministerio Público, como parte de la información que el Ministerio Público le ha pedido, es que ninguno de ellos vio la necesidad de entregarle un descanso médico. Ninguno de ellos vio la necesidad de entregarle algún documento médico que determine alguna incapacidad de realización física respecto del cargo. De manera que aún cuando sea por un escenario o por otro escenario, lo que nos importa y lo que debería importarle al Ministerio Público de cara a la omisión del cargo o el abandono justificado. Pero a la Presidenta dice que le dieron un reposo absoluto de 5 días. Eso no ha dicho Mario Cavani. Eso es lo que ha sacado un diario, bien, que tiene ciertas patologías sistemáticas en el tiempo. Y otros 5 días más sin salir de casa. Digo esto principalmente porque la información que se ha generado en este medio de comunicación ha tenido una serie de inconsistencias que particularmente me preocupan como ciudadano y por supuesto como abogado de cara a quien lo ha redactado. En un primer momento señaló que Patricia Muriano había declarado sobre 3 documentos falsos que la Presidenta había firmado. Y lo cierto es que en ningún momento se le preguntó a Patricia Muriano, sobre estos 3 documentos. No fue parte de las preguntas. Dijo también este periodista que había confirmado las tratativas y las negociaciones e intercambio de favores entre Mario Cavani y la Presidenta de la República. Y ella lo negó rotundamente, señaló que ese audio es trucado, es adulterado. Señaló también que Delfina Yanuco fue parte de estas conversaciones y testigo de las conversaciones con el médico Mario Cavani y la Presidenta de la República. Y Yanuco, cuando fue a declarar, y yo estuve personalmente en esa declaración, negó cualquier conocimiento de la intervención, sino hasta después de que los medios de comunicación lo informan, negó cualquier tipo de comunicación respecto a la operación con Patricia Muriano y determinó además que ellas, como amigas que son, tenían una máxima, que no hablaban de sus jefes sobre asuntos que no son estrictamente laborales. Entonces, hay unas idas y vueltas en el tiempo que, insisto, de cara a la imputación de omisión y de cara al delito de abandono del cargo, se tiene seriamente que analizar desde una perspectiva, con todo respeto, sobre todo a quienes conforman parte de este panel, penal y no periodístico. Doctor, ¿y por qué la Presidenta desapareció, digamos, del escenario público durante 11 días, ¿no? Porque el 28 de junio del 2023 fue la última vez que fue vista con un obvio rostro distinto, ¿no? Y luego apareció con un mejor semblante. ¿Por qué desapareció y por qué dirigió una reunión, me parece que el 5 de julio del 2023,
vía plataforma Webex? ¿Por qué no si ella, digamos, no se encontraba operada del rostro, ni con descanso médico, ni con ninguna restricción que le permitiera salir de su casa, ¿por qué no se apareció digamos, a la reunión con los ministros? ¿Y por qué desaparecer, no? E incluso... digamos, en las redes sociales de presidencia se pusieron videos antiguos, ¿no? Y entonces eso se presta también, o podría ser evidencia de que la presidenta estuvo realmente con descanso médico o que se encontraba, digamos, inhabilitada para cumplir su cargo, ¿no? Entonces podría también ser parte de... Te aseguro que cualquier médico serio y responsable con su paciente en condición de garante, que es de la salud respecto a su paciente, aun cuando su paciente discrepe con algún descanso médico y aun cuando su paciente sea renuente a aceptar algún tipo de descanso médico o alguna situación médica que necesaria y obligatoriamente deba hacerlo el médico, reitero este concepto, como garante que es de su paciente, lo haría, independientemente ésta lo solicitara. Y los médicos que han acudido, y principalmente el médico Mario Cavani, que es testigo estelar para la prensa, pero quizás no para la defensa, y ojalá no para la Fiscalía, ha señalado que no había necesidad de ningún tipo de descanso médico producto de la intervención. En respuesta a tu pregunta, claro, desde una perspectiva semántica, desaparecer involucra que la Presidenta de la República estuvo ausente de cualquier tipo de acto funcional en el cargo que ésta tiene como mandataria del país. Y eso no es tan exacto. La Presidenta de la República, y está actualmente sometida a peritaje, de manera que no podemos preliminarmente concluir algo que no tiene una conclusión, firmó 91 normas, entre decretos supremos, decretos de urgencia, entre otros. La Presidenta de la República, no teniendo la obligación de participar en la sesión del Consejo de Ministros, y sostengo categóricamente esto porque la Constitución establece que cuando la Presidenta de la República convoca la sesión del Consejo de Ministros, participa y la preside, en tanto la convoca. La Presidenta de la República en estas sesiones virtuales, que nuestra normativa nacional permite además, no la convocó el Premier. No teniendo la obligación de participar, por la razón que fuese, participó. Los ministros en unanimidad manifestaron que nunca hubo una cefalía en el gobierno. Los ministros por unanimidad sostuvieron que en esos 11 días estuvieron permanentemente comunicados con la presidenta, incluso el propio Alberto Tarola. Tal es así que el propio juez Checle, que es finalmente quien desde perspectiva nuestra nos interesa saber el termómetro de avance del caso, ha determinado que producto de la propia construcción probatoria del Ministerio Público, que rechaza finalmente el allanamiento e incautación en la clínica Sana y en la clínica Cavani, ha determinado que con esa misma información que el Ministerio Público ha requerido el allanamiento e incautación, se determina que no hay delito, que no hay el estándar de sospecha, no solamente para no intervenir, sino para calificar hasta el día de hoy como delito de omisión de función y abandono injustificado. Doctor, y además otra pregunta que también, o sea, lo que llama la atención es que la presidenta salió en diciembre a decir que ella se operó por motivos de salud, ¿no? Pero también yo creo que llama mucho la atención que una persona que se va a operar por motivos de salud recurra a un centro o un centro estético, ¿no? ¿Por qué hacer una operación en un centro estético y por qué, digamos, si es un tema de salud, por qué no acudir a un hospital, por qué no anunciarlo o, digamos, anunciarlo al Congreso, por qué no ser transparente, ¿no? ¿Por qué esperar a que salga la información de medios de comunicación para recién dar explicaciones al país? Ella es la presidenta, digamos, los ciudadanos tenemos que saber qué está haciendo la presidenta, qué pasa, ¿no? No podemos enterarnos, digamos, por medios de comunicación este tipo de información que es delicada, ¿no? Y sobre todo si está mal de salud, sería bueno que la ciudadanía también lo conozca, ¿no? La Presidenta de la República ha cumplido con su deber, ha cumplido con realizar sus trabajos durante el tiempo que estuvo intervenida por el escenario cualquiera de los dos escenarios que tú sitúas. ¿Y por qué se operó en una clínica estética? Es una hipótesis que el Ministerio Público actualmente está confirmando. Yo no puedo adelantarte una posición porque yo soy sacerdote con mi clienta. No es un dato menor que yo sea abogado de la Presidenta de la República, sea abogado del secretario de Alan García, Luis Navas Gitper, sea abogado de la secretaria Keiko Fujimori, sea abogado de Ollantumala y Nadine Heredia, en el caso Gasoducto y en el caso Club de la Construcción. Guardo un celo profesional con la información que me brindan mis clientes. Por eso es que toda la información que yo manejo no es una información, o es más propiamente una información sobre hipótesis. El Ministerio Público maneja esa hipótesis. Esperemos que al término de la investigación confirme esa hipótesis. Si es así,
finalmente formulará una denuncia al Congreso de la República, pero independientemente, insisto, Thalía, con lo que tiene, la construcción de la imputación, incluso periodística, debe realizarse dentro del texto de la ley, no al margen de esta. Y el 377 establece: el funcionario público que omite, retarda o rehúsa un acto de su función. Hasta ahora el Ministerio Público, durante casi 5 o 6 meses de investigación, no ha identificado cuál es el retardo, el rehusamiento o la omisión de función. Fiscalía construye esa imputación sobre la base de que debió comunicar al Congreso de la República y a la Presidencia del Consejo de Ministros. Pero esa obligación es una ley inexistente. No se puede incorporar para imputar una causal o una exigencia ahí donde la ley no te exige que hagas. Por consecuencia, no hay una omisión. Y respecto al 380, que es abandono del cargo, parte por algo que hay que sincerarlo y explicarlo. El que daña el servicio, el que dañando el servicio, hasta ahora Fiscalía no nos dice de qué manera la Presidenta de la República, por A escenario o por B escenario, ha dañado el servicio si sus propios actos de función son contrarios a la tesis de la propia investigación. Yo tenía algunas preguntas puntuales, doctor, porque yo le escucho y más bien parece un juego de palabras, ¿no? Para de repente que la presidenta no asuma alguna responsabilidad, porque ya el médico Cavani, ¿no? Según lo que ha trascendido, se ha confirmado que sí hubo cirugías estéticas, no de salud. Entonces ahí, por ejemplo, ya creo que también un poco la presidenta queda mal, porque ella dijo que era por salud. Entonces está hablando el profesional que la atendió, ya creo que eso queda por un lado descartado, ¿no? Y lo otro que más me parece, por lo que veo, de acuerdo además a Hildebrand en sus 13, usted no participó de la diligencia de Cavani, aparentemente por una estrategia también legal, ¿no? Quería que si me aclarara eso, porque hay que recordar que también están a la espera ustedes, más de repente la Presidenta de la República, del pronunciamiento del Tribunal Constitucional para saber si la Presidenta puede ser investigada en funciones, ¿no? Entonces quería saber si eso también es parte de la estrategia legal que ustedes están manejando. No, yo estoy absolutamente ajeno, Álvaro, a la posición de la demanda competencial. Es una situación que es ajena a la función que yo tengo como abogado de la Presidenta. Así que independientemente de lo que el tribunal resuelva, nosotros seguimos trabajando y esperamos seguir archivando casos como esos 3 de las últimas 3 semanas. En respuesta a tu pregunta, imaginemos que el vaso sea Cavani, ¿no? Y quiero esto decirlo en un tono absolutamente respetuoso, ¿no? No es que porque Cavani lo dice y pongo mi mano sobre la cabeza de Cavani, es que es así, es una cuestión bíblica, sacrosanta, hay que persignarnos y listo, hay que suprimir la investigación. Incluso con la posición de Cavani, que reitero, periodísticamente puede ser noticiosa y legítimamente válida, desde una perspectiva probatoria no es necesariamente el mismo nivel de intensidad. Si Mario Cavani hubiese sostenido que la Presidenta de la República se encontraba en una situación inhábil para ejercer el cargo, me hubiese preocupado y no ha sostenido eso. Si Mario Cavani hubiese sostenido que por unanimidad recomendaron a la Presidenta de la República, el cuerpo médico que le intervino, sea por razones estéticas o por razones respiratorias, un descanso médico absoluto sin ningún tipo de actividad laboral, me preocuparía. Si es que Mario Cavani hubiese señalado que durante las complicaciones, durante la intervención médica existieron complicaciones y observaciones, todo lo contrario a lo que sostiene la historia clínica reconstruida, me preocuparía. Pero no me preocupa porque no ha afirmado nada de eso. Entonces podrá decir muchas cosas, que la Presidenta de la República estuvo sedada, como cualquier intervención, que la Presidenta de la República, según él, estuvo con vendas en los ojos y que solamente podía dirigirse con mínimas expresiones, si es que es lo que ha anunciado Hildebrand en sus 13. Lo cierto es que la Presidenta trabajó, pudiendo descansar, no lo hizo. Debiendo descansar o tomar un descanso médico, en esa hipótesis no lo hizo. Y lo que el delito se le atribuye y lo que el tipo penal exige no es debiste de hacer esto, sino es en el terreno de los hechos. No de la especulación, sino de los hechos. ¿Pero por qué en los tendría hechos que mentir abandonaste Cavani? ¿Por qué o tendría dañaste que el mentir servicio. La Cavani? respuesta es no. Sí, pero ¿por qué tendría que mentir Cavani en su declaración? No, yo no estoy sosteniendo que haya mentido. Yo estoy sosteniendo que lo que para ustedes es una confirmación periodística, para mí es un indicio, es parte de las hipótesis. Okay. Por eso sostengo... ¿Los $4.500 también es un indicio? Vayamos a esa tesis, que mucho se ha hablado, pero no se ha trabajado otras líneas paralelas de investigación. ¿No les parece curioso, y los invito a desarrollar esta línea de investigación, si es que la Presidenta de la República ha dado esos $4.500? ¿Los dio? Permíteme desarrollar esta idea. ¿No les parece curioso que esta reacción no sea muy genuina del médico Mario Cavani? Esto es, se acordó casi 500 o 600 días después que tenía que regularizar
un pago con una usuaria, con una paciente, o es que convenientemente el contexto y seguramente con una mala asesoría, por ahí le dijeron, ha salido estos correos donde supuestamente tú le envías a una asistenta de la Presidenta de la República una suerte de intercambio de favores que hasta el momento no hemos sido notificados de ninguna investigación. Y honestamente no sé si Cavani en efecto lo haya señalado. Y que en ese contexto haya tratado de forzar una regularización casi 500 días después, me parece que la De respuesta... repente hacen algún favor, de repente. Por un mal consejo, cúrate en salud, Mario Cavani, y exígele después de 500 días de haberte acordado el pago a la presidenta. Pero sí A le mí pagó me parece... entonces. Pero le Claro, pagó. ¿hubo pago? ¿Le pagó? ¿Pagó la mira. presidenta por esa cirugía? Sí, en efecto, hubo un pago. ¿Y a cuánto ascendió el Y pago? la pregunta que nos formulamos es, ¿realmente hubo una exigencia de pago o es que Cavani hace un tiempo atrás, en junio, en julio del año 2023, le dijo a la Presidenta de la República, Presidente de la República, para mí es un honor intervenirla, como intervengo a muchas personas también. Se lo voy a hacer gratis, le digo. Entonces está admitiendo que Cavani operó y Cavani es cirujano plástico. ¿Por qué se hizo la operación Cavani es el dueño de la clínica en donde la ¿Pero por Presidenta qué en una fue clínica intervenida. donde se Como hace te repito, operaciones? Thalía, sea en ¿Por un qué? hospital o sea en una clínica, desde una perspectiva de la defensa que los periodistas cercenan, es irrelevante. Por la misma afirmación de Mario Cavani, a la presidenta nunca se le sometió, ni a ninguno de mis pacientes, dijo Mario Cavani, se le somete a estados de inconsciencia. No llegamos a ese nivel. A ninguna de las personas se le somete un estado de somnolencia absoluta. No hubo descanso médico, no hubo complicaciones, no hubo ningún tipo de observación por consecuencia de cara, reitero, y en clave estrictamente a la tipicidad del delito de omisión de función y de abandono del cargo, lo que puede decir, por el contrario, nos resulta absolutamente Legalmente puede beneficioso. ser que los beneficie, ¿no? O sea, que, digamos, la estrategia que usted esté aplicando funcione, pero moralmente, o sea, una presidenta que le miente a los ciudadanos, que les dice que se ha operado por razones de salud y se va a un centro estético a operarse, o sea, ahí moralmente creo que sí llama la atención o es debatible, ¿no? ¿Sabes? Por supuesto que es debatible. ¿Y sabes por qué te digo que eso que tú sostienes más parece una confirmación que una hipótesis? Yo las hipótesis las trabajo en esa línea, en algo posible o algo por confirmar. 3 de los casos que se han archivado en la Presidenta de la República este último mes, Marco, han sido por circunstancias como esas, que la prensa recurrente y sistemáticamente anunció como válido, pero en el tiempo se arrotaron. El caso Jaliwarma 1, Chimamocuro señaló que la Presidenta había beneficiado a una corporación Doctor, Beltrán. se llevó- El propio Chimamocuro no pudo construir su propia evidencia y gracias a él se Estamos- archiva. sí, ya estamos Jaime un poquito. Villanueva también. Nos falta Entonces, un hay que minuto, manejarlo como minutito. hipótesis. ¿Se llevó la historia médica la presidenta? No. Y hay también otra de las tantas patologías de ese diario. El diario afirmó que Patricia Moriano observó y fue testigo in situ que la presidenta agarró la historia clínica de Mario Cavani y se la llevó. Patricia Moriano fue a declarar a la fiscalía y negó absolutamente esa afirmación. Insiste usted entonces, finalmente, doctor, de que la presidenta se hizo una intervención quirúrgica por salud y no estética. Lo que yo te digo es que así sea por salud, o sea por una razón estética, Es que la el gente le Perú necesita debe saber. estar absolutamente tranquilo y la gente necesita conocer que la presidenta, pudiendo incluso descansar por cualquiera de sus intervenciones, escenario A o escenario B, cumplió su función y en ningún momento de la propia evidencia de la Fiscalía se concluye que el gobierno estuvo acéfalo. Así que el pueblo debe estar tranquilo que la presidenta en todo momento continuó con el Hoy va a hablar de Cavani nuevamente, ¿ah? Sí, lo sé. Hay un anuncio en Cuarto Poder. Ok, doctor. Sí, nos tiene Muchas gracias. absolutamente tranquilos. Muy amable. Gracias, Marco, a ti. Thalía. por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Bueno. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But I